Ahora lo que vamos a hacer es empezar a construir un intervalo de confianza a partir de la base de datos COVID que tenemos disponible y con la que hemos venido trabajando. Y vamos a seguir trabajando con la variable de edad. En ese sentido, lo que vamos a hacer es empezar a construir, primero a preparar nuestros datos, y lo que vamos a hacer es construir una submuestra. Vamos a trabajar con una submuestra de nuestro data frame original. Para ello, recuerden, lo primero que hay que hacer en caso de construir una muestra aleatoria, que es lo que vamos a intentar hacer, y la idea de que sea aleatoria es que de alguna manera la submuestra nueva que elaboremos sea representativa del resto de los datos. Bueno, entonces el primer paso es definir un valor semilla, y se define con este comando set.sit. El número que va adentro es un número arbitrario, pero en la medida en que todos tengamos el mismo valor semilla, vamos a hacer los resultados reproducibles y todos llegaremos al mismo valor. Tomen en cuenta que eso es importante, porque si el proceso de selección de los casos es aleatorio, entonces si no definimos este punto de partida común, todos vamos a llegar a resultados diferentes. Entonces, para definir el valor semilla, hay que copiar set.sit, lo pegan en su RStudio y lo corren. Entonces lo voy a pegar aquí, lo corro, y en la consola sencillamente aparece el mensaje de que se corrió en azul, no aparece ningún otro resultado. Y ahora lo que hay que hacer es utilizar el comando de tidyverse para crear muestras aleatorias. Ese comando es sample-n. Entonces, con este comando sample-n, se abre paréntesis, se escribe primero el nombre del data frame del cual queremos que extraiga la información, separado por una coma. Después se escribe el tamaño de muestra, pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña variación para utilizar la información que estamos construyendo. Vamos a crear un objeto que se llama n-muestra. En este caso vamos a definir de qué tamaño de qué cantidad o cuál es el tamaño de muestra. Vamos a escribir que sea de 10.000. Entonces vamos a crear un objeto con un solo número que va a ser 10.000. El objeto se llama nMuestra, símbolo de asignación, y luego el número 10.000. Después de que lo copien y lo peguen en RStudio, este dato van a ver que lo vamos a poder utilizar posteriormente. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es crear un objeto que se llama muestra, símbolo de asignación, y vamos a utilizar el comando sample-n con paréntesis, nombre del data frame, coma, y ahora en vez de size o el tamaño de la muestra, vamos a escribir el objeto que se llama n-muestra. De esa manera le estamos diciendo a R que construye un objeto que va a ser una muestra aleatoria, y el tamaño de la muestra está definido por nuestro objeto de 10.000. Si se dan cuenta, ahora en el ambiente tenemos un nuevo objeto que se llama muestra, que dice que tiene 10.000 observaciones para 35 variables o 35 columnas. De esa manera tenemos el data frame con el cual vamos a trabajar. Posteriormente ya podemos empezar a evaluar la manera de construir nuestra información. Recuerden, o en este caso construir el intervalo de confianza. Recuerden, el intervalo de confianza se construye con tres elementos. El primero es un estimador puntual, que puede ser una medida de tendencia central, usualmente puede ser la media, la mediana o una proporción, y además un margen de error. Y el margen de error, recuerden que a su vez se construye con el tamaño del error estándar y el nivel de confianza que se desea. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular el tamaño del estimador puntual. En este caso vamos a trabajar con la media de la edad. Para solicitarlo es solamente utilizar el comando min, se abre paréntesis, y escribimos adentro el nombre de nuestra variable, incluyendo el nombre del data frame. Recuerden, estamos trabajando con el data frame que ahora se llama muestra, símbolo de moneda, y la variable se llama edad en mayúsculas. Esto les sugiero que lo guarden como un objeto para posteriormente utilizarlo. Entonces, si lo copian y lo pegan en R, lo mandan llamar, corren cada uno y lo mandan llamar, nos indica que la edad promedio dentro de nuestra submuestra o nuestra muestra de 10.000 casos, el promedio de edad es de 42.4318 años de las personas con síntomas COVID. Ahora lo que hace falta es
empezar a construir los otros elementos de nuestro intervalo de confianza. El primer elemento que vamos a construir es el nivel de confianza. El nivel de confianza en el fondo es una proporción definida previamente por el analista, definida de manera arbitraria, y aquí lo que se define cuál es el porcentaje de casos o sus probabilidades que se desea incluir en el rango de valores que se busca. De alguna manera lo que se está haciendo es que al definir este porcentaje o esta probabilidad de casos para nuestro rango de valores, lo que estamos diciendo es queremos estar en tal porcentaje confiados de que adentro de nuestro intervalo se va a encontrar el verdadero valor de la población. Una manera de representarlo es de esta forma, imaginando que en el eje horizontal se encuentran todos los valores de nuestra variable. En este caso estamos trabajando con la variable edad. Se encuentran todos los valores y han sido estandarizados o se encuentran en unidades z. Lo que estamos diciendo es yo quiero encontrar un valor, un rango de edades, una edad mínima y una edad máxima, de la cual adentro se encuentre el 95% de los casos. Tomen en cuenta que a diferencia de lo que veníamos haciendo en el ejercicio de la prueba de hipótesis, en la prueba de hipótesis lo que se calcula es la probabilidad de un valor, pero para calcular la probabilidad de un valor de una edad había que tomar en cuenta también todos los valores que estaban a su izquierda desde el valor mínimo hasta el punto de interés. En este caso, entonces, lo que sabíamos es, por ejemplo, que para el 95% de los casos en unidades estandarizadas se incluyen desde el primer valor o el valor mínimo hasta el dato que hasta la edad que incluía el 95% de los casos. En unidades Z se traducía en 1.64 unidades Z y de 0 de menos infinito hasta 1.64 con esta distribución normal se incluye ahí el 95% de los casos, pero ahora lo que vamos a hacer es diferente. La idea es del valor de referencia que nos interesa, que en este caso va a ser la media, queremos que alrededor de la media, tanto moviéndonos hacia la izquierda, digo a la derecha, como moviéndonos a la izquierda, queremos que encontrar un rango en el cual se encuentre el 95% de los casos. Eso lo vamos a traducir en unidades Z. Una edad será una edad que corresponda y que al estandarizarla se corresponda con 1.96 unidades Z y sabemos que 1.96 a la derecha y menos 1.96 adentro se va a incluir al 95% de los casos o el 95% de los casos central de esta distribución. Ya no nos interesan los extremos como si serían la prueba de hipótesis nula. En ese sentido, lo que tenemos que hacer al definir el nivel de confianza es encontrar aquel valor en unidades Z que se corresponda con el porcentaje de casos que nos interesa. En este sentido, lo que nos interesa, por ejemplo, si trabajamos con un nivel de confianza estándar del 95%, lo que estamos diciendo es, nos interesa que adentro de nuestro rango se encuentre el 95% de los casos. De manera complementaria, lo que estamos diciendo es, no nos interesan que dentro de este rango, de este intervalo, se encuentre el 5% de valores extremos. Pero tomen en cuenta que al decir eso estamos diciendo el 5% de valores extremos se va a partir en dos. Se va a partir en dos porque no nos interesan los valores extremos que están a la izquierda ni los que están a la derecha de la distribución. Pero si en total son 5%, partirlo en dos es 5% entre 2 o alfa entre 2 es 2.5% de los casos del lado derecho y 2.5% de los casos del lado izquierdo. En ese sentido, este punto que nos interesa al final no se corresponde con una proporción de 0.95, sino de 0.975 o del 97.5% de los casos, porque si a 100 le quitan 2, si al total le quitan 2.5, queda 97.5. Este valor, el valor en unidades Z de la proporción de 90.975 es el que nos interesa. Y recuerden, esto es así porque esta distribución es simétrica. Entonces nos interesa el valor de menos 1.96 en positivo y menos 1.96 en negativo. Para saber ese valor en unidades Z,
lo que podemos hacer es utilizar el comando qnorm, q de cuantil, norm de distribución normal. Entonces en los cuantiles se refieren a las unidades z, y lo único que para saber en unidades z a qué se corresponde esa proporción de 0.975 o del 97.5% de los casos, lo único que tenemos que hacer es comando qnorm, abrimos paréntesis y escribimos la proporción de casos que nos interesa identificar o abarcar, y en ese sentido que nos indique cuál es el valor correspondiente en unidades z. Si copian todo esto y lo pegan en RStudio, lo pegan en RStudio y lo guardan como un objeto que se va a llamar z-95 y después mandan a llamar a este objeto, entonces nos va a indicar que el valor en unidades z es 1.9599. Si lo redondeamos es 1.96. Es esto que les estaba mostrando en la gráfica. Este valor de corte que nos va a ayudar a entender que a su izquierda va a estar un porcentaje muy grande de casos, pero sobre todo que a la derecha, en caso extremo, va a estar por fuera el 2.5% de los casos. Este es el valor de corte que nos interesa como nivel de confianza. De esa manera ya tenemos definido el nivel de confianza, y ahora lo que hay que hacer es definir el tamaño del error estándar. Entonces, una manera de hacer de calcular el error estándar es a partir de esta fórmula, es dividir la desviación estándar de nuestra variable entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Esta es la manera manual de hacerlo. Entonces es dividir la desviación estándar de nuestra variable edad, y eso lo dividimos entre la raíz cuadrada, es este comando sqrt, de nuestro tamaño de muestra. Y recuerden, este tamaño de muestra lo habíamos guardado como objeto y ahora lo podemos mandar a llamar, y eso lo podemos guardar como un objeto que se va a llamar error estándar o std. Si copian todo esto y lo pegan en R, lo pegan en R y después lo mandan llamar error estándar, nos dice que el error estándar es de 0.16559. Recuerden, esto está en unidades de desviación estándar. Entonces el tamaño de nuestro error estándar para esta muestra es de 0.16 unidades z o unidades de desviación estándar. Otra manera de calcular el error estándar, pero ahora utilizando la librería DeskTools, es a partir del comando min se. Recuerden, la primera m es mayúscula y luego se también en mayúscula. Y lo que se hace es, se abre paréntesis, primero se escribe el nombre de la variable que nos interesa, refiriendo también el nombre del data frame, separado por una coma. El siguiente argumento es sd desviación estándar o standard deviation igual, y se escribe null. Y el último argumento es na.rm y le ponen true. Este argumento nos ayuda a quitar todos los casos perdidos y que el análisis no se bloquee. Y si lo guardan como un objeto que se llama SE, de esa manera lo pueden mandar a llamar posteriormente. Si lo copian y lo pegan en su RStudio, pues nada más lo corre con control enter, lo mandan llamar y nos da exactamente el mismo valor. Con estos elementos ya tenemos, con estos valores ya tenemos los elementos para armar nuestro intervalo de confianza, que haremos en el siguiente video.